Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me vuelve a dar de traer su preciosa palabra, amén. Es una palabra que para mí es de mucha bendición, porque Él me habla primeramente a mi vida, y le doy gracias al Señor porque Dios sigue hablando a su pueblo, amén. Amén. Para empezar rápidamente, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 7, alabado Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito Señor. El título de esta palabra se llama La tristeza de Dios produce arrepentimiento. Amén. Alabado Jesús, te adoramos, Señor. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 7, amén. Y yo tengo mi Biblia en Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a leer el versículo 8. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y en el versículo 8 del capítulo 7, 2 de Corintios, dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Bendito sea tu nombre, Señor. Solo hasta ahí lo voy a dejar. Gracias, Jesús. Y hermano, lo que el Señor me traía en su palabra, y le daba al Señor gracias porque Él me confirmaba ayer en la preciosa palabra del estudio bíblico, que lo que leemos aquí en su palabra es de que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento, y el arrepentimiento es evidente cuando hay una convicción en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y trae una tristeza. Pero en estos tiempos vemos que en el pueblo del Señor no hay esa tristeza que Dios mismo produce en nuestros corazones. Solamente queremos las bendiciones del Señor, queremos la paz, el gozo, todas esas cosas, pero estamos tan bendecidos que nos hemos olvidado del Señor, y el Señor nos vuelve a llamar al arrepentimiento. Y leyendo aquí vemos como el apóstol Pablo, que escribió esta carta, él les decía que él escribió una carta muy severa, o sea, una carta dura, y que por un corto tiempo causó dolor, causó aflicción en el corazón de la iglesia. Pero gloria a Dios que el Señor mismo quería que ellos sientan eso, porque dio un resultado. Y dice la palabra del Señor que la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Y me llama tanto la atención que cuando leíamos aquí en el versículo 11, que dice: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Porque en estos tiempos mucha gente dice que le pedimos perdón a Dios y creemos en Dios, pero la señal de una persona que realmente se ha convertido, de un hombre y una mujer que realmente son nacidos de nuevos, es el arrepentimiento. Y no es un arrepentimiento de boca para afuera. No es un arrepentimiento de que uno en la mente dice: sí, yo creo en eso,
pero realmente es un cambio de vida, es un cambio de conducta, como leíamos. Y en el versículo 11 dice, tan solo miren. Me llamó mucho la atención, y en la Reina Valera dice, he aquí. Al decir eso, tan solo miren, he aquí, es como que están diciendo, miren, porque en el arrepentimiento que Dios quiere en nosotros tiene que haber una evidencia de arrepentimiento. Por eso el Señor nos llama en su palabra que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente, como les digo, decir estoy arrepentido, hago mi oración de fe, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y ahí quedó la cosa. No hay cambio, seguimos siendo las mismas personas, no hay una entrega, no hay una pasión por Cristo, no hay un cambio de vida. La gente acepta a Cristo, pero siguen con las mismas amistades, siguen con las mismas costumbres, siguen con las mismas ideas, con la misma forma de vivir. Solamente ahora se llaman el título de cristiano. Pero el Señor en su palabra nos dice, hermanos, que el arrepentimiento real de Dios produce una tristeza. Una tristeza de que tú te das cuenta que tú sin Dios no vales. Una tristeza de que tú te das cuenta que Dios es santo, 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 y que indigno somos nosotros. Por eso aquí en el versículo 11 dice que la tristeza que proviene de Dios produce tal fervor. Eso tiene que haber cuando hay un arrepentimiento real, hermanos, en usted, en mí, en un cristiano. Una de las señales de que usted se ha arrepentido tiene que tener fervor. Tiene que tener fervor. ¿Qué es un fervor? Tiene que tener pasión. Tiene que tener fuego por la presencia de Dios. Hambre por la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero en este tiempo, el pueblo del Señor, los cristianos de estos tiempos, hermanos, son gente que no tienen pasión por Dios. Son gente que no tienen hambre ni sed de la palabra, de la justicia, de conocer al Señor. Saben, la gente ahorita, los hombres y las mujeres en general, la iglesia de estos tiempos solamente quieren alimentar sus deseos. Solamente quieren alimentar sus pasiones. Solamente quieren cumplir sus sueños, sus planes, sus logros, sus éxitos. Pero Dios está en la última cola de la lista, hermanos. Y eso no es fervor. Si realmente un cristiano que se ha arrepentido tiene que tener tal fervor. No dice solamente un fervor, es tal fervor, o sea, tal fuego, así como Jeremías, que él mismo muchas veces no quería hablar, porque él veía que no había resultado, pero había un fuego que lo consumía, que no le dejaba callar. Y eso es el tipo de fuego que el cristiano y los hijos del Señor necesitamos. No hay arrepentimiento, hermanos. Hablamos que creemos en Dios, hablamos que le pedimos perdón a Dios, pasamos adelante para que el pastor ore por nosotros, pero no hay un fervor por el Señor. Es un arrepentimiento rutinario, es un arrepentimiento religioso, es un arrepentimiento muerto, hermanos. Porque hay mucha gente que no es cristiana, de otras religiones falsas, erradas, que también dicen que se arrepienten, déjeme decirle, que también dicen que tienen arrepentimiento, pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha hecho creer a las personas allá afuera un concepto diferente de lo que es el arrepentimiento, y no es como la palabra nos enseña. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que un arrepentimiento primeramente es pedirle perdón a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, pedirle perdón al Dios de Israel, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay solo uno a donde tenemos que ir a arrepentirnos. No es a otros dioses, no es al universo, no es a la creación de Dios, no es a esos falsos ídolos, es solamente al Señor. Y por medio de Jesucristo podemos recibir perdón cuando realmente nos arrepentimos. Entonces el arrepentimiento proviene de Dios, produce tal fervor en el pueblo del Señor. Pero en estos tiempos no hay fuego, no hay fervor. Y se demuestra con nuestra forma de servir al Señor. Se demuestra con nuestra forma, nuestro compromiso con Dios.
No nos importa nada de las cosas del Señor. En estos tiempos postreros que Cristo viene ya pronto, en estos tiempos últimos que ya estamos viviendo, la iglesia poco a poco se está descarriando. La iglesia poco a poco se está apartando de la senda antigua, de los caminos justos y verdaderos de Dios, de ese camino que lleva a la salvación, que es chiquita y estrecha. Muchos se están alejando, por eso ya no hay pasión, ya no hay fervor. Ya dice, produce también tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme. Y aquí cuando dice tal deseo de verme, se está refiriendo Pablo que la iglesia, a ellos, ustedes ahora me quieren ver. Sabe, hermano, que cuando hay un arrepentimiento, hay tanta evidencia en nosotros de que nos hemos arrepentido. Cuando nos arrepentimos realmente, de verdad, se ve cómo somos, cómo nos comportamos, cómo vivimos para el Señor. Y también queremos ver a la gente de Dios. Queremos ver cuántos en el pueblo del Señor no quieren ver a los pastores. No quieren ver a un hermano, una hermana que Dios está usando como voz, como vocero, como mensajero de la palabra del Señor. Y los rechazamos, los criticamos, murmuramos contra ellos. Pero aquí una de las cosas dice tal deseo de verme. Una persona que se ha arrepentido quiere el deseo de aprender más de la palabra del Señor. Uno quiere escuchar a un hombre, una mujer de Dios, a que le hable palabra de vida eterna. Pero en estos tiempos, hermanos, los cristianos de ahora, no hay un arrepentimiento real. No hay un arrepentimiento que perdura, que produce en nosotros esa pasión, ese deseo de querer cambiar, de limpiarnos por medio del Señor Jesús, de esa indignación, esa preocupación. No nos preocupa nuestra salvación, no nos preocupa nuestra vida espiritual, no, y mucho menos no nos importa si vemos o no vemos al siervo, la sierva, el instrumento que Dios use en nuestras vidas, porque no nos gusta. Así como el pueblo rechazaba a Jeremías, a los profetas, porque no querían escuchar palabra de Dios, no querían escuchar amonestación, no querían escuchar arrepentidos. Y entonces en estos tiempos, hermanos, estamos totalmente todo lo opuesto, y muchos se están engañando. Muchos se están engañando y pensamos que estamos arrepentidos, pero realmente no hay un arrepentimiento real. Y es tiempo, yo siento de parte del Señor en estos tiempos, porque está, como decíamos, están los tiempos más feos y más peligrosos. Es tiempo de que tenemos que llorar, es tiempo de que tenemos que gemir con nuestro corazón. Vamos a leer en Joel 2, bendito Jesús, Joel 2, capítulo 12 al 13, dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Solo hasta ahí lo vamos a leer. Dios nos está llamando, hermanos, a rasgar nuestros corazones, a desgarrar nuestros corazones en el otra versión. Y yo estaba buscando, ¿qué quiere decir rasgar? Rasgar dice romper o hacer pedazos con las manos algo de poca consistencia, como una tela, como un papel. Dios nos está llamando, y para rasgar, imagínense, rasgar mi corazón, uno siente dolor. Hay dolor. El arrepentimiento, como leíamos, produce dolor, produce tristeza, pero es algo bueno, porque eso produce un cambio de vida en nosotros. No, somos una nueva criatura cuando hay un arrepentimiento real. Pero ahora en estos tiempos el pueblo del Señor no se rasga su corazón, o sea que no se rinde al Señor, no muere a sí mismo, no se humilla delante de la mano poderosa del Señor. No hay humillación en el pueblo de Dios. Lo que hay en el pueblo del Señor es terquedad. Hay muchos tercos en el pueblo del Señor. Los hombres son tercos, las mujeres son tercas cuando no estamos arrepentidos.
Si no nos arrepentimos, hermanos, ¿sabe quién gobierna? El yo. Si no nos arrepentimos, gobierna nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay mucha terquedad en el pueblo del Señor. Por eso no hay arrepentimiento. Es imposible uno decir que se ha arrepentido, pero mantiene mantiene sus propios caminos. Eso no es un arrepentimiento del Señor, sino que uno mismo se está engañando, uno mismo se está excusando de que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador y porque tiene una Biblia. Pero el arrepentimiento real, hermanos, produce en nosotros esa pasión de buscar la presencia de Dios. Produce en nosotros ese sentimiento de indignación. Así como Isaías, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, cuando Dios se reveló en el llamamiento de Isaías, Dios se reveló a él mismo dijo: ay de mí que muerto soy, miserable de mí, dice creo que lo estaba leyendo en otra versión. Okay. Aquí lo voy a leer, vamos a leerlo en Isaías 6. Bendito Jesús, alabado Dios. Bendito eres, Señor. Bendito Jesús. Dice aquí en el versículo 5, Isaías 6, versículo 5. Esto fue después que el Señor se reveló a Isaías y dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Y en Reina Valera dice: ay de mí, que muerto soy. Y en esta versión dice: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto produce, hermanos, cuando hay un arrepentimiento, un hombre y una mujer arrepentido tiene esta experiencia. Cuando una persona se arrepiente, cuando Dios nos llama al arrepentimiento para regresar a Él, para entender que sin Él nada somos. Cuando nosotros hemos perdido la sensibilidad en estos tiempos, hemos perdido realmente la sensibilidad y la reverencia delante de la palabra de Dios. Hemos perdido, hermanos, la sensibilidad y la reverencia delante de la presencia de Dios. Hemos perdido la reverencia y la sensibilidad delante de las personas que Dios usa para hablar a nuestras vidas. Ahora lo que hay, hermanos, es rebeldía. Como dije, hay terquedad. Pero aquí Isaías fue todo lo contrario. Él se dio cuenta, cuando tenemos un encuentro con Dios, nos damos cuenta de nuestra condición humana. Y mi condición humana, cuando yo me miro y Dios se revela a mi vida, Él me muestra, con su palabra, Él toca mi corazón y Él me muestra lo santo, santo, santo que Él es, lo perfecto que Él es y lo indigna que yo soy, lo pecadora que yo soy. Por eso Isaías dijo: Dios mío, aquí ya no hay arreglo para mí, estoy muerto, soy muerto, porque he visto al Dios de los cielos, porque soy hombre de labios impuros, porque vivo en medio de personas de labios impuros. O sea, eso, hermanos, es lo que produce el arrepentimiento, una indignación. El arrepentimiento del Señor produce, hermanos, una humillación genuina, una rendición genuina, donde sabemos que sin Dios nada somos. Pero ahora en estos tiempos levantamos el pecho, levantamos la cabeza como Nabucodonosor y miramos nuestra gloria. Y miramos lo que hemos construido con nuestras manos. Y miramos lo que hemos alcanzado con nuestras manos. Y nos hemos olvidado del Dios Todopoderoso. Y nos hemos olvidado de nuestra vida espiritual. Nos hemos olvidado de que lo más importante ahorita en la vida, más que nunca, es arrepentirnos y volver al Señor. La prioridad de las personas en estos tiempos no es Dios. Las prioridades son los trabajos, son las vidas la vida cotidiana que uno tiene afuera, y nos hemos dejado a Dios a un lado. Y Dios nos llama en estos tiempos a volver a arrepentirnos, hermanos.
Y Dios va a seguir usando diferentes personas y diferentes vasos, porque Él sigue dando la oportunidad. Porque Él sigue llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento, a llorar, a rasgar nuestros corazones, a tener dolor, a tener aflicción, porque nos damos cuenta que sin Él nada somos. Cuando Dios se reveló a Isaías, Isaías no saltó de alegría, sino que dijo: ay de mí que soy pecador, ay de mí que ya todo se ha acabado, pensó él. ¿Qué hubo en él? Aflicción, tristeza, porque él vio al Dios Todopoderoso y se vio a él mismo y dijo: Dios mío. Pero la misericordia de Dios es tan grande que sabemos que un ángel del Señor purificó los labios de Isaías para que él cumpla su llamado en el Señor. Y así, hermanos, el Señor nos llama a arrepentirnos. Dice, estaba leyendo el otro versículo en el Reina Valera: fuisteis contristados para arrepentimiento. Dios está llamando a su iglesia a estar contristados para arrepentirnos. El dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Esa es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Porque la tristeza es, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, Dios está llamándonos a arrepentirnos. Y es un arrepentimiento donde ahorita hay mucha alegría carnal. Hay mucha diversión carnal. Hay mucho entretenimiento carnal. Hay mucha gloria carnal. Hemos quitado a Dios de su lugar en nuestras vidas y hemos llenado nosotros mismos nos hemos puesto en ese trono. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él es el único merecedor de gloria, pero hemos dejado al Señor a un lado, hemos abandonado a Dios y Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento real. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento donde nuestro corazón tiene que sentir un dolor para cambiar. Porque en estos tiempos, hermano, a veces le fallamos al Señor, cometemos un error y como que, ay, sí, me siento mal. Y ahí quedó la cosa. Pero no hay cambio de vida. No hay cambio, no hay un cambio de vida. Y seguimos igual. Eso no es un arrepentimiento real. Como Judas, el que traicionó al Señor Jesús. Dice que después él lloró. ¿Y qué pasó después? Él murió, se mató, se suicidó y se fue al infierno. Y leyendo la palabra del Señor veíamos que la tristeza del mundo le falta el arrepentimiento. Hay una tristeza humana, pero no hay arrepentimiento. Por eso usted puede ver personas en la iglesia que parece que están arrepentidos, pero no lo están. Hay personas en la iglesia que pueden ver que están tristes y que escuchan, pero escuchan un rato, sí, pero de ahí vuelven a ser los mismos. Vuelven a ser los mismos, gente que siguen alimentando su carne, gente que no cambian su forma de vivir, siguen siendo las mismas personas con sus propios, su mismo carácter, esos mismos caracteres de ira, de contienda, de venganza, de orgullo, de desconfianza, de rechazo, tantas cosas. No hay cambio en el cristiano de estos tiempos. ¿Por qué el cristiano no cambia? ¿Por qué seguimos siendo los mismos, con las mismas malas actitudes, con las mismas malas conductas, con los mismos malos pensamientos, con los mismos malos prejuicios, con el mismo malo y perverso corazón? ¿Por qué no hemos cambiado? Porque no nos hemos arrepentido de verdad. Porque no hemos dejado que Dios nos dé un corazón nuevo. Porque no hemos dejado que nuestra mente sea renovada por medio del Espíritu Santo. No hemos dejado, y porque estamos tan enamorados del mundo. Estamos tan atraídos a lo que hay en el mundo, nuestros logros, nuestra gloria humana. Pero todo eso va a haber un día, hermanos, que nada de eso te va a poder ayudar. Va a haber un día que nada de tu gloria, nada de tu alcance, nada de tu salud, nada de lo que tú puedas obtener, que han sido bendición de parte del Señor,
pero qué triste, hermano, que nos hemos olvidado del Señor. Y eso, nada de eso te va a ayudar, nada de eso te va a salvar. Tu casa no te va a salvar. Este país donde fluye la leche y la miel no te va a salvar. Nadie te va a salvar, ni nadie, absolutamente nadie. El único que nos va a salvar es Jesucristo. Y por eso el Señor nos está llamando a un arrepentimiento real, a un arrepentimiento, hermanos, donde tenemos que cambiar y dejar que Él haga esa obra en nosotros. Voy a leer también en Job, bendito Dios, 42, 5 y 6. Este es un ejemplo de otro hombre de Dios que también tuvo una experiencia con el Señor y fue evidente el arrepentimiento en él. Job 42, del 5 al 6. Sabemos el proceso que pasó Job, no lo voy a leer todo, sabemos todo su proceso. Y ya al final, después de él haber hablado con el Señor, él dijo en el versículo 5 y el 6, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. El 6, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Lo voy a leer en Reina Valera, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí, hermanos, Job se está rasgando su corazón. Se está humillando delante del Señor. Dios quiere, hermanos, que cada uno de ustedes, que yo, cada uno de nosotros en el pueblo del Señor, nos podamos humillar de tal manera delante del Señor. Que podamos rasgar nuestro corazón y ponérselo en las manos del Señor. Que realmente puedas decir, realmente yo me aborrezco. Realmente yo me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es lo que Job dijo. Dijo, de oídas te había oído, pero ahora con el proceso que yo he pasado, con el dolor, con la pérdida de mi hogar, con la pérdida de mis hijos, con mi enfermedad, con todo, que me sentí absolutamente solo, todo me fue difícil. Con todo eso me doy cuenta que lo único que importa en la vida es Dios. Por tanto me aborrezco. Pero ahora en estos tiempos, hermanos, ya no hay cristianos que se arrepienten de esa manera. Ahora en estos tiempos es, yo me amo a mí mismo, yo cuido de mi yo protejo lo mío, yo pienso así y es así y nada lo cambia. O sea, nos llenamos de tantas excusas, tantas justificaciones, tantos conceptos que no van conforme a la palabra y que nosotros mismos nos inventamos conceptos para autojustificarnos, para protegernos. Pero aquí Job dijo, no Señor, yo no tengo nada, no puedo presentarte absolutamente nada para yo defender mi caso delante de ti. Yo no puedo demostrarte nada, a pesar de que yo te he adorado y te he dicho Jehová Dios y Jehová quitó, no puedo decirte nada, ni aún las cosas buenas que yo he hecho, porque tú eres Dios y yo nada soy sin ti. Lo único que te veo a ti, ahora te conozco más y me doy cuenta que yo me aborrezco porque te necesito, porque soy un pecador, como Isaías lo dijo, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Este hombre rasgó su corazón, igual que Isaías. Estos hombres, hermanos, también vemos que en ellos hubo tristeza, hubo dolor, hubo desesperación, hubo ansiedad de limpiarse, ansiedad de cambiar, pasión, fervor de que Dios es santo y yo soy nada, yo soy un pecador. Ellos mostraron, hermanos, por medio de cuando Dios vino a sus vidas, así como Dios vino a tu vida. Dios vino a tu vida, Dios vino a mi vida. Nosotros tuvimos las mismas experiencias que ellos. Puede que sean diferentes acontecimientos de la vida, pero sea como sea, Dios te llamó. Dios te escogió del vientre de tu madre, hermano, hermana. Dios te llamó. Pero con el tiempo nos hemos alejado de Dios.
con el tiempo hemos dado la espalda a Dios y muchos de nosotros somos gente que hemos fornicado espiritualmente hablando, adulterado espiritualmente, porque nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, pero le hemos dado la espalda. Y ahorita amamos nuestros deseos, amamos lo que queremos amar, que no son las cosas de Dios. Hemos preferido dejar a un lado un tiempo de buscar al Señor por un tiempo de trabajar más. Hemos dejado a un lado las cosas del Señor por una persona, por un pedazo de carne que también es un pecador igual que nosotros. Hemos dejado al Señor por nuestro propio corazón, por nuestros propios sentimientos. Porque cuando siento de buscar, busco. Cuando siento de participar, de ir a una reunión, voy. Pero ¿qué cuando no sientes de hacerlo? ¿Qué cuando no pasa un problema y ya te viene la debilidad? Fácilmente lo dejamos. No hay un compromiso en el pueblo de Dios. No hay un compromiso porque no hay un arrepentimiento. Ahora, hermanos, las iglesias se están llenando de gente inconversa. Las iglesias se están llenando de gente que el solo aceptar a Cristo no garantiza tu salvación. El solo aceptar a Cristo no es insuficiente, hermano. Es arrepentirnos cada día. Es vivir una vida de arrepentimiento. Una vida de entrega al Señor. Una vida, hermanos, donde cada día nos tenemos que humillar a su presencia. Porque hay un yo. Hay un viejo yo que cada día va a pelear contigo, contra ti. Todo el día, cada día de tu vida, tú vas a pelear con tu viejo hombre. Cada día, pero por eso cada día tenemos que depender de Dios. Cada día tenemos que humillarnos a Dios. Pero ahora, hermanos, el viejo hombre está reinando en su pueblo. El viejo hombre, el hombre carnal, la mujer carnal, está gobernando, y el hombre espiritual en ti, la mujer espiritual en ti está dormida, está dormido, está débil, porque ya hemos abandonado a Dios. Ya hemos olvidado los tiempos antiguos y ya no nos importa, ya no nos preocupamos, porque cuando les leí la Biblia, que el arrepentimiento produce preocupación, indignación, fervor, deseo de ver a los escogidos de Dios, deseo de ver a los voceros de Dios. Ahora no queremos, hermanos, yo no sé, es la pura misericordia de Dios que seguimos asistiendo a una reunión muchas veces, a veces. Porque si fuera, como el Señor nos hablaba ayer, si fuera por la decisión de uno ya personal, se sale de los caminos del Señor, se aparta de los caminos del Señor. Por eso Dios conoce el corazón de su pueblo. Dios conoce la mente, los pensamientos de su pueblo. Y Dios nos llama a un arrepentimiento real, donde tenemos que rasgar nuestros corazones, donde tenemos que gemir, tenemos que ayunar, tenemos que llorar, tenemos que contristarnos y decir, caramba, ¿qué he hecho con mi vida? Tenemos que estar tristes y preocupados y ansiosos, con ansiedad, de que Dios mío, Señor, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo estoy de muerto espiritual? ¿Cómo estoy de seco? Mi corazón se ha endurecido, Señor. No me importa nada, solamente me importan las cosas que tengo, mis pertenencias, mis viajes, mi trabajo, mis hobbies, mis deportes. Y me he olvidado del Señor. Pero hermanos, hemos llegado a una condición tan peligrosa, que el pueblo del Señor está bien dormido. El pueblo del Señor está atado. El pueblo del Señor está controlado por los deseos de la carne. Los deseos de la carne es lo que está gobernando nuestros corazones, nuestras mentes. Y el Señor nos está llamando a arrepentirnos, a volver a Él, a clamarle a Él y decirle, Señor, sálvame de mí misma. Señor, sálvame de mí mismo. No es solamente que hayas aceptado a Jesucristo hace 1 año, hace 10 años, hace 15 años. Puede que empezaste bien, pero ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? Puede que hace 40 años
te gozabas en la presencia del Señor. Se caían lágrimas, tenías temor, predicaba tu pastor, predicaba tu pastora, predicaba tu hermano, tu hermana que Dios quería usar en ese momento y había temor en tu corazón. Temblabas, te humillabas, tenías reverencia porque sabías que hablaban de parte de Dios. Pero ahora en estos tiempos ya no hay un arrepentimiento, hemos dejado a un lado todo eso. Y ahora, hermanos, ya no hay temor de Dios. Y ahora nos confiamos que aceptamos al Señor y que somos cristianos. Y solo porque tal vez le hablé a una persona de Cristo. Pero es más profundo que eso. Es un cambio de actitud. Y ahorita nuestros corazones están bastante sucios. Ahorita nuestros corazones están llenos de maldad. Llenos de maldad, hermanos. Hay tanto rechazo a las cosas del Señor en tu vida. En mi vida, tú rechazas las cosas de Dios, tú rechazas la palabra de Dios, tú rechazas a aquel hombre o mujer que Dios quiera usar para hablar a tu vida, rechazas la exhortación, rechazas la amonestación de parte de Dios, pero no rechazas algo que alimente tu carne, no rechazas los placeres de tu carne. No rechazas las cosas que hay allá en el mundo. Te hacen sonreír y te hacen reír y te da como excitement, entusiasmo. Pero las cosas del Señor lo sientes aburrido, lo sientes duro, lo sientes como un látigo en tu espalda. Lo sientes como una carga, como una oveja yendo al matadero. Eso no es el evangelio de poder que hemos conocido. El evangelio de mi Dios, el evangelio de poder liberta. El evangelio de poder transforma. El evangelio de poder te hace llorar. El evangelio de poder te convence que tú eres nada y necesitas arrepentirte y necesitas humillarte a tu Dios. El evangelio de poder produce en ti de que tú tienes que humillarte a ti mismo, a ti misma y no confiar en ti. Ahora queremos llevar un evangelio, hermanos, tan diabólico que no es la palabra del Señor. Por eso el Señor nos hablaba hace un tiempo que tenemos que regresar a la senda antigua. Tenemos que volver a la senda antigua, lo que el Señor nos enseñaba, su santidad, su palabra. Un arrepentimiento, hermanos, es cuando tú cambias. Ahora el pueblo del Señor nos dormimos. Nos dormimos durante una prédica. Nos dormimos durante un tiempo cuando Dios está hablando. Pero estamos bien despiertos viendo una telenovela. Estamos bien despiertos viendo un juego de deporte. Estamos bien despiertos para hablar con tu pana, con tu chochera, con tu amigo, con tu amiga y hablar de otras cosas del mundo. Mira lo que me he comprado, mira lo que se compró. Estamos bien despiertos para esas cosas. Pero para la palabra del Señor es una carga. Para la palabra del Señor nos da sueño. Para la palabra del Señor nos ofendemos. La palabra del Señor nos hace sentir como atacados. Y déjame decirte, hermanos, que el evangelio, la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor da vida. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios hace un efecto maravilloso en el corazón y en la mente del ser humano. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento. Primeramente tiene que haber esa tristeza profunda en tu corazón porque estás arrepentido. Y porque tú estás arrepentido te das cuenta que tú tienes que cambiar. Y que tú vas a dejar que Dios cambie tu vida. Y vas a humillarte. Y vas a humillarte. Y vas a humillarte a Dios y lo que es todo de Dios, la ley de Dios, humillarnos a la autoridad de Dios, al profeta de Dios, como en la Biblia como Jeremías, Isaías, Moisés, y en este caso, en estos tiempos, nuestros pastores, nuestro hermano líder, un hermano, una hermana que Dios pone en ese momento para hablar a nuestras vidas. Pero ahora no, hermanos, ahora solamente nos sentamos y miramos a la persona y nuestra mente está vagando, los pensamientos, y rechazamos y nos justificamos que estamos bien.
y decimos que no, yo estoy bien, yo no necesito cambiar, nadie me comprende, nadie me entiende. Realmente, hermano, necesitamos volver a arrepentirnos. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento real. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú para no decir tal cosa? ¿Quién somos nosotros para no darnos cuenta de nuestra condición? ¿Y sabes lo que nos impide ver nuestra condición? Una diferencia entre Isaías y nosotros es que Isaías se humilló y nosotros estamos llenos de orgullo. Nosotros hay orgullo, y cuando hay orgullo tú nunca vas a decir ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos de Dios, del Todopoderoso. Pero ahora, hermanos, ya no es ay de mí, Señor, que soy muerto. Ahora es Señor, tú eres bueno, tú tienes misericordia. Y no me comprenden, así que no, nos hemos vuelto defensores de nuestra propia causa, hermanos. Nos hemos vuelto defensores de nuestro propio yo. Pero Dios nos está llamando a un arrepentimiento real porque hemos pecado contra Él. Esto es pecado delante de Dios. El tú no buscar de Dios es pecado. El tú alimentar tu carne es pecado. El tú no poner a Dios primero es pecado, hermanos. El tú no esforzarte es pecado. Porque hemos puesto las otras cosas primeras antes que Dios. Hemos pecado delante del Señor. Andamos tristes muchas veces. Andamos ansiosos en la carne. Andamos cansados. Andamos fatigados. Andamos con tantas cosas de la carne, tan ocupados, estresados, porque no tenemos la presencia de Dios, porque estamos tan afanados en estas cosas del mundo. Estamos tan afanados, hermanos, que nos hemos olvidado del Señor y hemos pecado delante del Señor. Tenemos que ser como Daniel. Daniel fue un hombre que él era un hombre muy ocupado, pero también primero era su relación con Dios. Primero era su comunión con el Señor. Es posible, sí se puede, que un padre de familia que trabaja y tiene esposa y tiene hijos, sí que puede tener un tiempo con el Señor cada día. Sí es posible, porque Dios no es injusto para pedirnos algo que no se puede. Dios es bueno y Dios nos está llamando a su pueblo a arrepentirse de corazón, porque ahora Dios nos da oportunidades, hermanos. Dios nos da oportunidades en un estudio bíblico, en una reunión de caballeros, en una reunión de damas. Dios nos da oportunidades para que Él nos ministre, para arrepentirnos y volver a los caminos de Él. Pero no lo hacemos. No lo hacemos y damos la espalda, porque nos olvidamos. Estamos tan ciegos y tan sordos, como nos hablaba el Señor ayer, atados, que no vemos que detrás de esa persona que está hablando la palabra del Señor es Dios. Que solamente esa persona, Dios está usando su boca y su corazón y su vida para hablarnos. Pero es Dios quien está hablando. Es Dios mismo. Se nos ha olvidado, hermanos, porque si realmente entendiéramos eso, estuviéramos llorando delante de la presencia del Señor. Estuviéramos temblando delante de la presencia del Señor. Estuviéramos corriendo al altar, arrepentidos, clamando misericordia. Y decir, Señor, ay de mí que soy pecador, de labios impuros, en medio de gente impura como yo, labios inmundos. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Eso es el tipo de arrepentimiento que Dios quiere en nuestros corazones. Pero ahora no es así. Ahora estoy muy ocupado. Estoy ocupado para ir a la oración. Estoy ocupado para ir a un ayuno. Estoy ocupado para hacer tantas cosas. Ahí mostramos, hermanos, realmente dónde está nuestro corazón. Las cosas del Señor se han vuelto insignificantes para nosotros. Dios se ha vuelto alguien, porque Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso y tan paciente con nosotros,
que nos hemos confiado en eso y pensamos que nada nos va a pasar. Y pensamos que podemos salirnos con la nuestra. Hagamos y hacemos y nada me pasa. Pero es Dios que está tratando, llamando al arrepentimiento. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de estar en el camino correcto, hermanos. Es tiempo de cambiar nuestras malas actitudes. Es tiempo de realmente reconocer cómo estamos delante de Dios. Isaías reconoció su condición natural. Él reconoció que él era un hombre pecador. Job reconoció que él era un hombre indigno y por eso él se aborrecía. Y él se arrepintió también. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que reconocer. Y cuando uno reconoce, hermanos, tu conducta lo va a demostrar. Tu compromiso lo va a demostrar. Tu actitud, tus actitudes lo va a demostrar. Pero ahora no, ahora el pueblo del Señor está dormido, débil, perezoso, mediocre, pesimista para la fe, sin ánimos, incrédulo. El pueblo del Señor ahora está tan en la carne, solo la carne, alimentando las cosas de la carne, los placeres de la carne, las cosas, la naturaleza de que el Señor nos ha dado. Pero nos hemos olvidado que ahora es tiempo de poner a Dios primero, más que nunca, hermanos. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de pegarnos a los de Dios. Es tiempo de unirnos a aquella que te llama al arrepentimiento. Es tiempo de acercarte a Dios y a los de Dios. Es tiempo de confiar en Dios y confiar en los que son de Dios también. Es tiempo, hermano, de que tú digas, Señor, aquí sálvese quien pueda su propio pellejo. Yo me acerco a ti y yo me acerco a mi pastor y a mi pastora, porque Dios ha dado testimonio que ellos son de Dios. Y yo sé que mientras que estoy bajo esa cobertura del Señor, sometiéndome, pero tengo a alguien ahí, tengo un hombre y una mujer de Dios que me van a amonestar cuando de repente me estoy acomodando. Pero ahora ya no queremos estar cerca de un hombre y una mujer de Dios que te va a amonestar. Queremos estar cerca de uno igual o peor que nosotros, que no le va a importar tu vida espiritual, no te va a exhortar, no te va a sacudir, solamente va a alimentar tu carne, y entre los dos se alimentan el uno al otro. Y van a terminar los dos perdiéndose, hermanos, muriéndose más y más y más su vida espiritual. Ahora más que nunca lo que importa, hermano, no son los paseos, no son nada de las cosas que tenemos, las pertenencias que Dios nos ha dado, son bendiciones, pero eso ya no es lo importante. Ahora lo más importante es la presencia de Dios. Siempre lo ha sido, pero ahora sabiendo que el Señor ya viene pronto, más que nunca, más importante que cualquier cosa es la presencia de Dios. Lo más importante ahora más que nunca es escuchar la palabra de Dios, es recibir la palabra de Dios, es dejar que Dios te transforme, es dejar que Dios te cambie, hermanos. Pero ahora no queremos, somos gente que somos rebeldes, peleamos contra el mensajero del Señor. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a arrepentirnos. Dios nos ha llamado a regresar a sus caminos, a volver, a regresar a ese tiempo donde nosotros teníamos ese fervor por Él, ese agradecimiento, esa pasión por su presencia, donde teníamos, hermanos, esa sinceridad en nuestro corazón. Sabe que el Espíritu Santo todavía se mueve. ¿Sabía que usted que el Espíritu Santo todavía se mueve? El Espíritu Santo es una persona que también siente. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que también siente, que también tiene un lugar específico, que Él es quien nos muestra nuestra condición. Él es quien nos guía a toda verdad, dice su palabra. Él es quien nos consuela. Él es quien nos enseña cómo orar. Él es quien intercede por nosotros. Él es quien te agarra de la mano y te acerca a la mano de Jesús.
Él es quien te trae a la presencia del Señor. Pero nosotros lo hemos contristado. Nosotros lo hemos rechazado, lo hemos empujado a un lado y lo tenemos muy triste. Tú has contristado al Espíritu Santo. Tú has puesto triste al Espíritu Santo. Por eso tú te sientes apagado. Por eso tú te sientes débil. Por eso tú te sientes seco. A pesar de que tienes todo lo que tienes. A pesar de que puede que hables del Señor, puede que hables de Cristo, pero hay una sequedad en ti, hay un vacío ahí adentro porque has contristado al Espíritu Santo. Hay algo que falta adentro y por eso nos llenamos con otras cosas, buscando cómo llenar eso. Pero al final, si somos sinceros y realmente nos humillamos al Señor, el Señor nos va a decir, te falta mi presencia. Te falta mi Espíritu Santo en ti. Por eso te sientes débil. Por eso te sientes muchas veces confundido. Te sientes ansioso porque falta la presencia del Señor. Y ahí es donde el enemigo tiene puertas abiertas y toma ventaja de nuestro corazón y de nuestra mente. Pero hermanos, por eso Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama al arrepentimiento para que el Espíritu Santo vuelva a guiarnos, a llevarnos por ese camino correcto, por esa senda antigua, por ese camino estrecho. Es tiempo de regresar al Señor, querido hermano. Es tiempo de que tú regreses al Señor, querida hermana. Es tiempo de que tú te humilles. Tú te humilles porque yo no soy tu enemigo. Tú no eres mi enemigo. Nuestro pastor, nuestra pastora, un hermano, nuestro líder no son nuestros enemigos. Pero como estamos así cerrados y el enemigo ha tomado tanta ventaja, muchas veces nos comportamos como que fuéramos enemigos. Muchas veces pensamos como que fuéramos enemigos. Muchas veces nos miramos como que fuéramos enemigos y no hermanos en Cristo. Yo hace poco hablaba con una persona y yo le explicaba, cuando entre cristianos, cuando uno es cristiano, cuando uno se ha convertido de verdad, te tiene que importar la vida de tu hermano. Te tiene que importar tu hermano, tu hermana en Cristo. No se trata de que no me importa a él, no me importa a ella. Que él vea, que ella vea, eso no es de Dios. Eso es diabólico. Eso alimenta la división. Eso alimenta la contienda. Y eso es solo orgullo, porque solamente uno le importa yo. Y todo eso, hermano, hemos pecado contra Dios cuando pensamos así, cuando sentimos esas cosas. Todo eso, por eso Dios nos llama a un arrepentimiento donde tenemos que rasgar, así apretar nuestro corazón y dárselo al Señor y realmente reconocer y dejar que Él haga ese cambio en nuestras vidas. Dios nos llama a un arrepentimiento, hermanos. Así como Pablo llamó, exhortó a la iglesia, los exhortó y les mostró la condición. Y ellos se entristecieron, pero aceptaron la corrección. Aceptemos nosotros, hermanos, esa corrección que Dios nos está llamando. Amén. Dios me los bendiga. Amén.